Revista La Comuna nació en 2017 con el compromiso de hacer un periodismo de acuerdo al derecho de toda persona a la información veraz y contrastada. Así nos comprometimos con la difusión de información y opinión profundizando en el análisis de la realidad, alejándonos de falsas posturas equidistantes y por tanto partidarios, que no partidistas. En la construcción de un discurso en consecuencia con dicho derecho de toda persona a estar informado. Por tanto, si te preguntas qué es Revista La Comuna, la respuesta es periodismo partidario. Decía Mas'ud en La gallina ciega que no podíamos ser jueces cuando ya éramos parte. La neutralidad ante los conflictos económicos, políticos y sociales es una falacia, ya que somos parte de su construcción, parte de su lucha también y parte del combate contra lo que no nos gusta de la sociedad impuesta. Los medios que se dicen a sí mismos no beligerantes, bajo nuestro parecer, solo son cómplices sutiles y a veces no tan sutiles de los grandes, de los victoriosos. Desde aquí tenemos un compromiso con el pueblo, con la clase trabajadora y con los que luchan. Nos comprometemos a no caer en ningún tipo de ambigüedad y a ser críticos y autocríticos siempre desde esta trinchera. Este año, este 2019, hemos tratado de dar cabida en nuestra revista, tanto a través de los artículos como con vídeos, audio, entrevistas en ebooks, en el formato podcast, a todas estas luchas y a todas estas personas que día a día luchan por transformar esta realidad social en distintas partes del mundo y que muchas veces son manipulados en las versiones mediáticas y otras veces directamente son omitidos y no están dentro no tienen presencia dentro de los medios, de los grandes medios. En ese sentido queríamos hacer un dossier sobre cómo ha sido este año 2019 y lo haremos a través de una serie de programas que hemos dividido por zonas a nivel geográfico, porque era muy difícil y si no iba a ser excesivamente largo, y que vamos a comenzar hoy con Latinoamérica. ¿Por qué empezamos con Latinoamérica? Uno de los principales motivos para empezar con Latinoamérica ha sido la relevancia que ha tenido este año, como lleva teniendo desde hace muchísimo tiempo, en el combate antiimperialista en la región tanto de Sudamérica como del Caribe. En ese sentido también tenemos que dejar claro que ha sido un lugar que no siempre ha sido protagonista por cuestiones positivas, como ha podido ser la vuelta de los gobiernos progresistas argentinos o el gobierno de López Obrador y todo lo que ha supuesto para México, sino que también a veces ha sido por motivos trágicos como el golpe de Estado en Bolivia. Para hacer este análisis vamos a contar con la colaboración de distintos compañeros y compañeras de Revista La Comuna que han tenido a bien dedicarnos unos minutos para analizar todas estas cuestiones. Para empezar, haciendo un análisis general, contamos con el profesor José Antonio Ejido, amigo, compañero, que nos va a hacer un breve resumen sobre cómo ha sido la situación en Latinoamérica este 2019 y qué escenarios se prevén de cara al 2020. Un saludo grande a los lectores de La Comuna y un saludo muy grande a su directora Carmen Parejo, que ha hecho un trabajo extraordinario en mantener este medio telemático de información y análisis contra la perversión ideológica de los medios del capitalismo imperialista. El año 2018, un camarada venezolano con aguda capacidad de análisis, el camarada apreciado y amigo Pedro Rosas, de Barquisimeto, ya me manifestó la posibilidad de que el imperialismo norteamericano estuviese preparando una gran encerrona al proceso antiimperialista venezolano, forzando la retirada del sector más lacayo y sicario de la oposición que ellos controlan para ilegitimar las elecciones presidenciales de mayo del 2018 e inmediatamente pasar al ataque en enero
del 2019, cuando le tocaría al presidente ganador electo, Nicolás Maduro, tomar posesión de su cargo para el siguiente periodo presidencial. Efectivamente, como decía el camarada Pedro Rosas, todos los infiernos, todos los diablos de las 14 o 21, no se sabe cuántas agencias de inteligencia norteamericanas se dispararon contra el proceso venezolano en un ataque múltiple del que solamente estaba excluido de momento el bombardeo con misiles Tomahawk de los centros estratégicos, el desembarco de divisiones de paracaidistas y el cañoneo de las principales ciudades y de los enclaves costeros del país. A partir de enero, el imperialismo lanzó, como digo, esta gran ofensiva que ha significado un intento de ilegitimar al Estado venezolano, de producir el cambio de régimen, de instalar una junta militar fascista como las que los norteamericanos establecieron a lo largo del siglo XX y todavía en estos momentos, para, como decía John Bolton, proceder junto con las empresas norteamericanas a saquear los inmensos recursos naturales que tiene el país. Venezuela fue amenazada, sancionada, agraviada por todos los dispositivos del imperialismo, el Comando Sur, las agencias de inteligencia, el poderoso sistema mediático que estupidiza a la opinión pública de los países imperialistas, incluyendo España, incluyendo Euskadi, cómo no. La sustracción de bienes y de activos importantes del país, el congelamiento de cuentas por valor de decenas de millones de dólares que han impedido al país comprar alimentos y medicinas para mantener con vida a la población, ataques subversivos, intentos de ingresar clandestina e ilegalmente en la frontera, intentos de violar la soberanía, de expulsar a los diplomáticos y ocupar las embajadas y destruir la política exterior del país. Ha sido un ataque sistemático que ha incluido ataques al alimento eléctrico del país, intentos de golpes de Estado, sobornos del alto mando militar y de todos los niveles de las Fuerzas Armadas de seguridad y de inteligencia del país. Venezuela ha resistido heroicamente y esto ha significado que en Venezuela se ha ubicado la primera línea de defensa del pueblo antiimperialista latinoamericano. Pero la sorpresa es que no solamente Venezuela ha resistido heroicamente, sino que otros pueblos se han lanzado al combate contra los gobiernos reaccionarios, títeres, corruptos, neoliberales, hambreadores, como los de Colombia, Ecuador, Chile, y hay que reconocer el golpe que ha podido infligir el Departamento de Estado norteamericano y el Comando Sur, derrocando criminalmente, después de ganar las elecciones, al compañero Evo Morales y al compañero García Linera, junto con el movimiento hacia el socialismo, obteniendo una fuerte respuesta del pueblo pobre boliviano. América Latina es hoy el principal centro de enfrentamiento entre el imperialismo y los pueblos del mundo, después de que podemos decir que en general el imperialismo ha sido golpeado y derrotado geopolíticamente en Oriente Medio y en la península coreana, aunque todavía no está dicha la última palabra, no estará dicha la última palabra en ninguno de los escenarios hasta que el imperialismo no sea estratégicamente derrotado. Y esa es la tarea para el 2020, mientras los vanguardias revolucionarias, las organizaciones y los movimientos sociales de Colombia, de Bolivia, del Ecuador, de Chile, también de Brasil, preparan una estrategia de resistencia para tomar el poder.
y se consolida un eje de gobiernos honestos de centroizquierda de línea independiente entre Buenos Aires y México, que es otra línea muy importante que va a facilitar la resistencia del bloque ALBA, Cuba, Nicaragua, Venezuela y los tres países pequeños insulares del Caribe, que son sin duda la vanguardia de la resistencia. El 2020 va a ser un año de mucha lucha, de mucha resistencia, en el que las fuerzas solidarias de los pueblos españoles de Europa Occidental, de los países imperialistas, deberán esforzarse al máximo para que los gobiernos plegados a la estrategia del imperialismo norteamericano tengan la mayor dificultad en cumplir las órdenes que emita la Casa Blanca, esté quien esté en la Casa Blanca. Se habla de que Trump intentan sustituirlo por otros halcones todavía más agresivos, porque es mucho lo que se juega el imperialismo y es mucho lo que se juegan los pueblos del mundo. Estamos seguros de que los pueblos latinoamericanos y sus vanguardias y sus dirigentes, sus pueblos, darán una nueva sorpresa y estimularán la lucha general por la paz y contra el imperialismo en la humanidad entera. Muchísimas gracias, profesor Egido. Ahora continuaremos con un pequeño análisis por parte del compañero Rodrigo Gaudet, que es militante del Partido Comunista Acción Proletaria en Chile y ha participado activamente en todas las protestas que se han ido desarrollando, y nos va a hacer un pequeño resumen sobre cuál es la situación ahora mismo en Chile y cuáles son los principales dilemas políticos que está viviendo el país. Hola Carmen, ¿cómo estás? Para nadie es sorpresa que lo que marca la agenda política en Chile es el estallido social del 18 de octubre. El estallido social del 18 de octubre encuentra a nuestra élite política absolutamente por sorpresa. Ellos jamás esperaron este nivel de oposición de la ciudadanía. Ellos están acostumbrados a implementar sus políticas con una ciudadanía sumisa a estas políticas y con un apoyo de los partidos políticos transversal, los que están en el Congreso, que son los partidos políticos institucionalizados, como lo digo yo. Era bastante, no era tan difícil de prever, porque la evidencia era bastante contundente en términos del debate y con respecto a las problemáticas del modelo que tiene el modelo chileno. El modelo chileno es un modelo absolutamente segregador, es un modelo que tiene una pésima distribución de la riqueza. El 90% de los chilenos tenemos un PIB igual al del Congo. Solamente cuando agregamos el 10% más rico a esta estadística, estamos a la vanguardia de Latinoamérica, ¿verdad? Aquí tenemos dos Chiles, uno que vive en el tercer mundo, en África, 90% de los chilenos, y otro 10% que vive en Suiza, más o menos para que te hagan una idea cómo funciona acá. Bueno, también existe bastante literatura que hacía muy evidente, ¿verdad?, que los factores críticos para el estallido social en Chile fueron de una gran magnitud. Pero la clase política tampoco lo quiso ver. No quiso verlo, básicamente. Este estallido social es el más grande que se haya registrado en Chile alguna vez en la historia. No existe registro de algo como lo que estamos viendo hoy día. El estallido social en Chile es totalmente transversal. Está de Arica a Punta Arenas, a lo largo de Chile, en todas las ciudades, manifestaciones. Hay personas que han votado históricamente por la derecha y que apoyan totalmente las manifestaciones. O sea, las manifestaciones hoy, a 2 meses del estallido social, más de 2 meses, tienen sobre un 70% de aprobación en encuestas. No soy muy amigo de las encuestas, pero tengo que citarlas. Y por el contrario, nuestro presidente Piñera tiene un 4,6% de aprobación, y las encuestas que son más favorables a él le dan un 10% de aprobación con un 80% de rechazo. O sea, él ha perdido totalmente el apoyo popular y el apoyo político, ¿ya? Por eso yo digo que desde el 18 de octubre estamos con un gobierno de facto. Por eso Piñera tuvo que sacar a los militares a la calle, ¿verdad?, para mantenerse en el poder.
Si no, no hubiese sido, no estaría ahí hoy día. Está gracias a los militares y al poder político que lo mantiene, porque el poder político sabe que si Piñera cae, ellos también van a caer. Porque el problema que tenemos en Chile es que la política está totalmente ilegitimada. La gente no cree en la política hace décadas. ¿Por qué? Porque la política no resuelve sus problemas. Lo encuentra algo inútil, ¿verdad? Entonces, yo diciendo qué debería hacer para que esto se calme un poco, las manifestaciones paren y podamos tener un diálogo fructífero, ¿verdad? Era a dar una señal potente, pero no se dio. Sin embargo, lo único que hace Piñera es tener una política como del goteo, de pequeñas medidas, que lo único que hacen es conservar el modelo neoliberal que tenemos hoy día, conservar el modelo, no tocar el modelo nada en lo estructural, ni lo más mínimo. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente se da cuenta de eso y si sigue manifestando, no le cree al poder político porque no tiene legitimidad en lo absoluto. Entonces, ¿qué pasó? El 15 de noviembre hubo un acuerdo entre partidos políticos neoliberales institucionalizados, ¿ya? Que lo que hacen es tirarle un salvavidas a Piñera, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos también se ven en problemas, ellos también se ven atacados en el fondo por la ciudadanía, porque la ciudadanía tampoco los valida a ellos. No es Piñera el problema, es el modelo completo. Toda nuestra ley política es el problema que tenemos hoy en Chile. Y la gente lo ve. Y ellos también se sienten que están expuestos a esto. Entonces, hacen un acuerdo político el 15 de noviembre de un proceso constituyente, ¿verdad? Que va a durar 2 años. 2 años. 2 años justo el periodo que le queda a Piñera de gobernar. ¿Por qué? Es un salvavidas. Por eso digo que es un salvavidas a Piñera. ¿En qué consiste este acuerdo de nueva constitución? Se van a elegir, la gente va a poder votar en abril de 2020, y ahí pasamos al 2020. En el 2020, en abril, recién, si queremos una nueva constitución, queremos cambiar la constitución de Pinochet, ¿verdad? Del dictador Pinochet, queremos cambiarla sí o no. Esa es una primera trampa, según yo, porque nos ponen, podemos no tener nueva constitución, la gente puede votar no. Dale, si votan que sí, saltamos este escollo y tenemos la segunda trampa. Hay 2 opciones para redactar una nueva constitución. Primera opción es un congreso constituyente, ¿verdad? Una convención mixta constituyente, perdón. ¿Qué hace? Es que es 50% del congreso actual más un 50% más de delegados para redactar esta nueva constitución. Y otra opción es la convención constituyente, que son 100% de electores electos por la ciudadanía. ¿Qué pasa con esto? Que ambos sistemas van a funcionar desde la lógica partidista actual, de la lógica neoliberal que tenemos, desde la propaganda millonaria en las calles. Entonces, no es un poder que emane desde el pueblo, es un poder tutelado, es una constitución que va a ser tutelada por el poder político, una constitución que va a ser tutelada por el imperialismo yanqui. Ahí es una segunda trampa, ¿verdad? Porque puede ser que lleguemos a una constitución muy similar a la que tenemos hoy día. Además, hay una trampa adicional, que en el acuerdo está que cualquier artículo de la nueva constitución debe ser validada por 2/3 de los constituyentes. Entonces, eso valida que la minoría, que es la derecha en Chile, que la extrema derecha, tenga voz y voto. O sea, hay que llegar a acuerdo con ellos en todos los artículos de la nueva constitución. Esa es la segunda trampa, que puede ser que tengamos una constitución muy similar a la que teníamos anteriormente. Luego de pasar todos estos escollos, tenemos que elegir los constituyentes en diciembre del 2020. Elecciones que se van a dar el mismo día y en la misma papeleta de las elecciones municipales. O sea, la gente va a estar bastante confundida con eso. A mi parecer debería ser una elección totalmente distinta. Y dentro de esta elección, dentro de la lógica también neoliberal y partidista y propagandística de la derecha y de la centroizquierda en Chile, que tienen campañas millonarias. O sea, ¿cómo un ciudadano normal que quiera ser constituyente va a poder competir con esto? Es imposible. No se puede. O sea, vamos a tener en la lógica un nuevo Congreso electo, con la lógica de hoy, el Congreso actual.
que va a ser muy representativo, muy similar a lo que es. Luego, cuando se redacte la Constitución y podamos pasar, y si es que tenemos una Constitución medianamente avanzada, por lo menos, hay que validar esta Constitución, que también puede no validarla. La gente puede votar no. ¿Por qué? Insisto, que en Chile se juega mucho con el miedo, en todos los países, se juega mucho con el miedo del electorado. Y acá se ha metido mucho miedo este último tiempo para deslegitimar el movimiento social. Entonces, también hay una trampa que puede ser que la gente vote no y nos quedemos sin la Constitución nueva, ¿verdad? Y tengamos que regirnos por la Constitución de Pinochet nuevamente. Entonces, para la derecha era un acuerdo bastante favorable. Salvan a Piñera, puede terminar su mandato, pueden no tener nueva Constitución. Si es que tienen nueva Constitución, van a tener una participación bastante alta. Tienen que llegar a acuerdos con la derecha y pueden incluso no aprobar la nueva Constitución. Entonces, el camino de lo que yo veo el 2020 va a ser seguir movilizado en las calles, presionar lo más que se pueda para que esta nueva Constitución sea lo más avanzada posible. Jamás vamos a tener una Constitución socialista ni cerca de eso, pero presionar a que sea lo más avanzada y que se abran más espacios de participación ciudadana. Eso es lo que yo veo el 2020 y mi resumen del 2019. Espero que se haya entendido. Me extendí bastante más del tiempo. Espero que se entienda. Si tienen alguna duda, por favor, contáctenme. Muchas gracias, Carmen, por la oportunidad. La bella Colombia sigue sangrando. Este año han aumentado también la respuesta popular, respuesta social y por lo tanto la conciencia de que hace falta un cambio muy radical en Colombia. Un país, recordemos, donde nunca ha gobernado nada parecido a una izquierda, porque siempre han sido asesinados antes de poder llegar al poder. Un país con unas guerrillas que también se encuentran dentro de una situación especial y un país donde a diario matan a líderes sociales, a campesinos que tratan de combatir en su día a día las agresiones constantes del imperialismo. Para analizar la cuestión colombiana, la compañera Cecilia Zamudio nos deja este pequeño reportaje. En 2019, Colombia ha seguido padeciendo el exterminio contra miles de líderes sociales, que se inscribe dentro de una estrategia estatal del terror para facilitar el gigantesco saqueo capitalista de los recursos de Colombia. El exterminio es perpetrado a través de las herramientas represivas del propio Estado, que cuentan con asesoría militar estadounidense. Militares, paramilitares y policía actúan para reprimir la organización social y la protesta. El exterminio contra las y los líderes sociales es perpetrado cada día de manera continuada. En 2019 no solamente sigue el exterminio, sino que se ha incrementado la cantidad de líderes sociales asesinados anualmente. Los paramilitares son una herramienta del terror preconizada desde directrices estadounidenses, cofinanciada por el ejército, la burguesía, el narco y las multinacionales, y articulada al mismo ejército. Su labor de exterminio se ejerce contra toda organización, contra toda persona que se oponga al saqueo que perpetran multinacionales y latifundio, que devastan regiones enteras, envenenando ríos y desplazando comunidades. En Colombia, miles de sindicalistas, de ambientalistas, de campesinos organizados, de líderes agrarios, indígenas, afrodescendientes, reclamantes de tierras, maestros, estudiantes, artistas e intelectuales críticos han sido asesinados para callar sus voces que se elevan contra la depredación de pueblos y medio ambiente. Las herramientas militares y paramilitares del Estado colombiano están perpetrando un exterminio descomunal. Asesinan o desaparecen a toda persona que se oponga al saqueo capitalista de Colombia, a toda persona que reivindique por justicia social y participe de crear tejido social y organizativo.
Hay en Colombia más de 200.000 personas desaparecidas, yaciendo en miles de fosas comunes a las que las han arrojado militares y paramilitares. La fosa común más grande del continente se destapó en terrenos del propio ejército colombiano, en la Macarena. Contenía 2.000 cadáveres de personas detenidas y desaparecidas por el ejército. Recientemente se destapó una fosa común en Dabeiba, con al menos 50 cuerpos de personas asesinadas por el propio ejército. Civiles asesinados desarmados para usar sus cuerpos, disfrazándolos y presentándolos como guerrilleros abatidos en combate. Esta macabra práctica del ejército colombiano se conoce como asesinatos falsos positivos y forma parte de la guerra psicológica, pues la mediatización incesante de supuestos cadáveres de insurgentes es parte de la guerra sucia desatada por el Estado colombiano. Así avanza la acumulación capitalista de un puñado de multimillonarios, latifundistas y multinacionales, moliendo vidas. Así es perpetrada la acumulación capitalista en todo el planeta, mediante la explotación de las y los trabajadores y el saqueo de la naturaleza, y mediante el exterminio de las personas que se oponen a tal saqueo, particularmente en los países concebidos por el capitalismo transnacional como meras bodegas de recursos. En Colombia se expresa la barbarie capitalista en la cima de su terror. Desde la firma de lo que algunos ya llaman la paz estafa, pues el exterminio sigue vigente, al menos 185 exguerrilleros han sido asesinados y decenas de sus familiares han sido también asesinados o desaparecidos. Además, al menos 780 líderes sociales han sido asesinados desde la firma del llamado Acuerdo de Paz. Asimismo, los proyectos extractivos de multinacionales mineras y energéticas han avanzado a pasos agigantados en regiones en las que antes la presencia guerrillera no les permitía depredar. Pero pese al exterminio, el pueblo colombiano sigue la lucha por sus derechos. Desde el 21 de noviembre de 2019, la clase trabajadora, la clase explotada, se levanta contra el saqueo capitalista y el empobrecimiento que conlleva para las mayorías, en un gigantesco paro nacional. En todo el país, pese a la brutal represión y al toque de queda impuesto por el régimen, el paro ha sido masivo. Bloqueos de carreteras y paro productivo, varias semanas de manifestaciones, más de 1 millón de personas manifestando en las calles de Bogotá, cientos de miles de personas en otras ciudades, semanas sucesivas de movilización. El régimen ha asesinado, lisiado y mutilado de sus ojos a varias personas durante el paro. Vidas truncadas por un Estado que perpetra exterminio contra las personas que se oponen a la rapiña capitalista y al empobrecimiento que provoca para las mayorías, mientras un puñado de multimillonarios acumula fortunas. Además de asesinar, la policía también perpetró golpizas aberrantes y detenciones a granel. Varios periodistas han sido brutalmente golpeados. Hay miles de heridos por la brutalidad policial. Colombia es otro país que se suma a las gigantescas protestas continentales contra el saqueo capitalista y las medidas económicas que impone el Fondo Monetario Internacional. En Colombia, la injusticia social es dantesca. La privatización de la sanidad, que enriquece a un puñado de multimillonarios, empuja a millones de colombianos a morir por inasistencia médica. La privatización de la educación excluye a millones de personas del acceso a la educación. Las familias viven endeudadas para poder salir adelante, esclavizadas al pago de intereses usureros. El saqueo de la naturaleza por parte del capitalismo transnacional deja socavones donde un día hubo verdes bosques y desplaza de manera forzada a millones de campesinos desposeídos de sus tierras. A todo lo anterior se suma la explotación laboral aberrante y la imposibilidad de reivindicar por justicia social sin correr un elevadísimo riesgo de padecer exterminio a manos de las herramientas militares o paramilitares del Estado colombiano.
Estos y muchos más son los motivos del paro nacional y la lucha que continúa, porque esto no para. Tras el reporte de la compañera Cecilia Zamudio, Pablo García, miembro del Consejo de Redacción de Revista La Comuna, analista, participante también del sitio Geopolíticas, nos va a hacer un pequeño análisis sobre dos países que han sido fundamentales a nivel de política tanto regional como internacional, como es Ecuador, donde se confirmó la traición de Lenín Moreno paralelamente que se producían manifestaciones y un pulso popular a este gobierno traidor y que había implementado cada vez políticas más reaccionarias y neoliberales. También se producía una persecución política a todo el que le pudiera hacer frente, sobre todo a sectores relacionados con el antiguo presidente Rafael Correa. Y por otra parte, sobre el golpe de Estado en Bolivia, un golpe de Estado racista que se ha orquestado con ayuda del exterior, como de los propios informes de la OEA, y que nuestro compañero Pablo va a analizar para este dossier. A principios de 2019, algunos ya habíamos advertido de la importancia que iba a tener Bolivia en la geopolítica latinoamericana. Importantes sectores de la derecha y de la extrema derecha boliviana llevaban meses intentando quitarle legitimidad a esta nueva postulación del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro Linera. La OEA, como la propia oposición a través de su principal candidato, Carlos Mesa, no tuvieron ningún problema con esta nueva postulación, principalmente porque pensaban que el apoyo al MAS y al propio Evo había descendido tras la derrota parcial en el referéndum de 2016. Pero en las elecciones celebradas el 20 de octubre pasado, el presidente Evo Morales ganó por más del 10% de ventaja, lo cual hacía innecesaria la segunda vuelta. En ese momento se activó una nueva fase en el plan de desestabilización política contra el gobierno del MAS y el proceso de transformación que el país había iniciado en 2005. En esta nueva fase había dos vectores de ataque principales. Por un lado, el bochornoso papel, otra vez más, de la Organización de Estados Americanos, con sede en Washington y con más del 60% del presupuesto aportado por los propios Estados Unidos. La OEA realizó una serie de afirmaciones la misma noche de las elecciones dirigidas a enturbiar y poner en duda el resultado de las mismas. Y el otro vector era la movilización de los sectores más extremistas de la derecha boliviana con los autodenominados comités cívicos de Santa Cruz a la cabeza. La violencia, desatada fue paulatinamente en aumento hasta el jueves 7 de noviembre, donde varios destacamentos de la Policía Nacional del Estado Plurinacional de Bolivia se declararon en rebeldía y se amotinaron contra el gobierno legítimo. El domingo 10 de noviembre, de manera sorpresiva, el secretario general de la OEA, el señor Almagro, decidió hacer público de manera unilateral y saltándose todos los acuerdos y protocolos acordados con el gobierno e instituciones bolivianas para la auditoría de las elecciones, hacer público el informe preliminar. Tanto el informe preliminar como el posterior informe definitivo, presentado sorpresivamente varias semanas después, no aporta ninguna prueba definitiva que confirmara la acusación, o que confirmaría, mejor dicho, la acusación de fraude electoral, centrado prácticamente en auditar el sistema TREP, sistema provisional y no vinculante, y en un análisis de algunas irregularidades detectadas en algunas actas que no siguen
ningún tipo de muestreo científico estadístico y lleno de un lenguaje dirigido a crear incertidumbre, termina dando por vencedor de esas elecciones al mismo Evo Morales, solo que pone en duda los 10 puntos de diferencia. Otros organismos han confirmado que incluso dando por válida a la oposición, o sea, que incluso dando a la oposición todas las actas con irregularidades, la victoria de Evo se mantendría por encima de esos 10 puntos. A fecha de hoy, Bolivia vive en pleno siglo XXI un golpe de estado cívico-militar a la más vieja usanza latinoamericana, con una represión brutal que eleva en varias decenas los muertos, con centenares de detenidos y un futuro incierto. Por un lado, tenemos a una presidenta autoproclamada, sin ninguna legitimidad, y por otro lado, tenemos al movimiento al socialismo, al MAS, que todavía controla las cámaras legislativas. Para este 2020 hay convocadas unas nuevas elecciones. Todavía no se sabe la fecha exacta. Muchas preguntas siguen en el aire. ¿Serán unas elecciones con garantías? ¿El MAS podrá presentarse sin ningún tipo de censura? En caso de una nueva victoria del MAS, ¿los golpistas abandonarán el gobierno de manera ordenada? Varios escenarios son posibles todavía en Bolivia. En octubre pasado se vivieron en la República del Ecuador varias jornadas de protestas populares contra las medidas de liberalización económica del gobierno de Lenín Moreno. El famoso decreto 883 liberalizaba el precio de los combustibles, reducía los impuestos a las rentas más altas y atacaba al sector público, entre otras medidas. Esto provocó el estallido social en varias ciudades del país, donde los trabajadores, trabajadoras, capas populares y los pueblos indígenas se unieron en contra de las medidas que contaban, por supuesto, con el beneplácito del Fondo Monetario Internacional. Las protestas fueron en aumento y provocaron como mínimo 8 muertos y varios heridos. En el momento más álgido de las mismas, incluso parecía que el gobierno de Moreno iba a caer. El presidente huyó a una base militar en Guayaquil, uno de los feudos de la derecha ecuatoriana, y decretó el estado de emergencia. Cuando la situación ya era insostenible para las autoridades ecuatorianas, estas lanzaron un llamado al diálogo, principalmente dirigido al movimiento indígena, por la importancia que el mismo tiene entre los sectores populares más combativos de la sociedad ecuatoriana. Tras unas negociaciones, el decreto 883 y sus medidas neoliberales fueron derogadas y la dirección de la CONAIE, la Confederación de Naciones Indígenas del Ecuador, llamó a desconvocar las movilizaciones. Sectores de izquierda ecuatoriano han criticado esta desmovilización, calificando a la dirección de la CONAIE de traidora. No es la primera vez que la dirección indígena se alinea con gobiernos de derechas o con sectores conservadores. Durante el gobierno de Rafael Correa hubo una importante división en el seno de la CONAIE entre los sectores que apoyaban las medidas progresistas de la Revolución Ciudadana y los sectores más reaccionarios que las criticaban y que incluso hicieron un llamado a la movilización contra el gobierno y sus políticas de desarrollo económico. Veremos si en este 2020 no se vuelve a reactivar ningún tipo de decreto de liberalización económica, porque al final quien manda es el Fondo Monetario Internacional y este tiene muy claro los planes económicos para el futuro del Ecuador. Más recortes, adelgazamiento del sector público y financiación de deuda. Hoy comienza un cambio de régimen político. A partir de ahora se llevará a cabo una transformación
pacífica y ordenada, pero al mismo tiempo profunda y radical. Por último, os dejamos con Arturo Gal, docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Jena, en Alemania. Nos hará un pequeño análisis sobre cómo ha sido el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México y cómo eso ha afectado tanto internamente como a sus relaciones dentro de la región. El 2019 ha sido para México uno de los años más trascendentales en cuanto a su historia política, porque con la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador ha habido un viraje de 180 grados en la política nacional e internacional de México. Obrador supo dar respuesta a muchas de las inquietudes y exigencias del pueblo mexicano a lo largo de 30 años de neoliberalismo, y eso es lo que lo llevó finalmente a su victoria en las urnas. Uno de esos grandes reclamos de la sociedad era la corrupción, y es sin duda ahí donde Obrador ha dado su primer gran aporte en cuanto a la política interior. Su mandato ha sido irreprochable en ese aspecto. El combate a la corrupción en general y en lo macro ha sido irrefutable. Se ha dado una depuración de muchas malas prácticas que se daban desde el Ejecutivo Federal, y claro, algunas siguen ahí, pero como digo, en lo general y en lo macro, es innegable que el esfuerzo se está haciendo desde arriba para depurar todos los vestigios de la corrupción rampante que existía en el gobierno federal. Se ha combatido inclusive también a las bandas organizadas de delincuencia que colaboraban con la delincuencia política mexicana, como el robo de los combustibles. Se ha dado también ya un par de casos, se han dado un par de casos en donde políticos han sido vinculados con el narcotráfico de este lado de la frontera mexicana y del otro lado también, en la frontera americana. Así que en lo que corresponde a la corrupción, ciertamente se está haciendo un esfuerzo grande. En el plano económico, ciertamente México Obrador heredó un país estancado. Su primer gran reto fue la renegociación del Tratado de Libre Comercio, y en este sentido, viendo la situación mexicana dependiente de la economía norteamericana, no es de extrañar que se haya firmado el TMEC, entre comillas, como se ha dado. Es simplemente una negociación internacional que ha sido difícil, ha sido seguramente no como la hubiera querido Obrador, pero sabemos de los lazos económicos que durante 30 años de neoliberalismo han amarrado al país. Otro de los proyectos que se han dado económicamente hablando es el de la cancelación del aeropuerto, nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que era un nido de ratas, de robo al erario público, y la ampliación del aeropuerto de Santa Lucía militar, ex aeropuerto militar, que ahora se llamará Felipe Ángeles, en honor al revolucionario. Y bueno, ese es uno de los proyectos. Está el Tren Maya, que ha sido muy discutido, pero que sin duda también es un proyecto que tendrá un peso grande económico, y la refinería de Dos Bocas, que son los proyectos que más han marcado el primer año de gobierno de Obrador. En lo migratorio ha sido difícil, parecido al TEMEC. Pareciese que Obrador ha tenido un poco las manos atadas y que se ha visto obligado a seguir un poco la política de cerrar la puerta en la frontera sur, tras las presiones económicas de Trump, que amagó con imponer aranceles que hubieran sido disruptores increíbles en la economía mexicana. En ese sentido, Obrador no ha podido escapar a lo que es la geopolítica internacional, pero en el plano de relaciones diplomáticas internacionales, Obrador es innegable que ha dado ha echado su vista especialmente a Latinoamérica, y ha estrechado
relaciones con los países latinoamericanos. Su primer visita oficial fue del presidente cubano Díaz-Canel. Se da el caso de Bolivia, en donde Obrador desconoce el gobierno golpista de Bolivia y protege a diplomáticos bolivianos en la Embajada de México y le otorga asilo político al expresidente Evo Morales. En ese sentido, Obrador ha dejado claro que su política será una política integracional, latinoamericanista, antineoliberal. Los desafíos son muchos. La derecha mexicana ya se organiza para torpedear cualquier logro del gobierno de Obrador, pero en general, teniendo un Congreso de la Unión donde no cuenta con la mayoría, creo que Obrador ha sabido crear acuerdos y ha sabido priorizar en su agenda política lo que más le interesaba, como ha sido el gasto social, en cuanto a apoyar a los jóvenes sin trabajo, a las personas de la tercera edad, a los discapacitados. Así que manteniendo una política social con economía sobria, en donde el peso no se ha devaluado y se ha mantenido, si no se ha crecido económicamente, tampoco se ha reducido la economía, no se ha contraído. Al parecer es un buen año para el gobierno de Obrador y le quedan 5, y pareciese que la oposición política desde ahora está ya derrotada hasta las siguientes elecciones, a no ser que ocurriese algo estrepitoso, pero la oposición política se ve completamente desorganizada y derrotada en el momento actual. Así que un buen año para Obrador en su inicio de gobierno. Pudiese ser mejor, pero siempre hay espacio para mejorarse. Y con esto finalizamos este dossier, teniendo en cuenta, por supuesto, a la región caribeña, Nicaragua, que sigue en el ojo de la agresión imperialista constante, a Honduras, que huye de un gobierno despótico y completamente sometido a las políticas neoliberales que está destruyendo el país, El Salvador, quien cambió de gobierno este año, perdiendo el gobierno al frente y pasando a Nayib Bukele, otro neoliberal, y por supuesto Guatemala, Costa Rica, Puerto Rico, donde se levantaron una vez más para defenderse como subcolonia que son, República Dominicana o Haití, donde también están en lucha, y por supuesto las pequeñas islas del Caribe como Dominica y otras que pertenecen a esa alianza que es el ALBA y que también han sufrido esas agresiones. Y, por supuesto, en el Caribe, Cuba, que se mantiene resistente y como ejemplo de solidaridad y de internacionalismo. En el territorio sudamericano, por supuesto, seguiremos analizando Argentina y su cambio de gobierno y cómo este gobierno va a ir procediendo a partir de ahora. Brasil y las posibilidades que se abren y que se cierran constantemente con respecto a una posible vuelta de Lula o no. Perú, Paraguay, Uruguay, donde también ha habido un cambio de gobierno hacia la derecha ahora, o Guyana. Por lo tanto, esto no es un fin, simplemente es un cierre de dossier que seguirá profundizándose durante el año 2020. Muchas gracias a todos y un saludo. Feliz y combativo año 2020.